Mi hija gastó mis $100,000 en ahorros. Ella no sabía sobre la cámara acorazada a mi nombre, y quizás nunca imaginó que su propia madre podría engañarla tan completamente. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un solo segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Estoy sentada aquí en mi pequeño apartamento en Queens, Nueva York, viendo cómo la luz de la mañana se filtra a través de cortinas que han conocido días mejores. El sonido del tráfico en Northern Boulevard se mezcla con el lejano estruendo del tren número 7, creando esa familiar sinfonía urbana que ha sido la banda sonora de mi vida durante los últimos 43 años. Mis manos, desgastadas por décadas de trabajo, descansan sobre la mesa de la cocina donde ahora como la mayoría de mis comidas sola. El silencio en este apartamento se ha vuelto tan espeso que podría cortarlo con un cuchillo. Esta mañana, como cada mañana durante los últimos 6 meses, tomé mi teléfono esperando ver un mensaje de Sara, mi hija. Nada. La pantalla me devuelve la mirada, fría y vacía, igual que mi cuenta bancaria después de que ella drenara hasta el último centavo que había ahorrado durante 30 años de trabajar turnos dobles. Recuerdo el momento exacto en que mi mundo se derrumbó. Era un martes de marzo, alrededor de las 3 de la tarde. Acababa de terminar mi turno en el supermercado local donde trabajo a tiempo parcial para complementar mi seguro social. A los 72 años, nunca pensé que seguiría trabajando, pero la vida tiene una manera de sorprenderte de las formas más crueles. Estaba verificando mi saldo en el cajero automático fuera de Chase Bank en Roosevelt Avenue, esperando ver ese número familiar, $100,437.62. En su lugar, el recibo mostraba $12.18. Mis piernas casi se dieron allí mismo en la acera. La gente pasaba apresuradamente a mi lado, inmersa en sus propias vidas, sus propios problemas, mientras mi mundo entero se desmoronaba en mis manos temblorosas. Los sonidos de la ciudad se volvieron amortiguados, como si estuviera bajo el agua. El olor a perritos calientes del vendedor en la esquina me revolvió el estómago. Me aferré a la barandilla metálica de la entrada del banco e intenté respirar. ¿Cómo pudo pasar esto? Había sido tan cuidadosa con mi dinero, tan meticulosa con cada transacción. Vivía con menos de $1,500 al mes, recortando cupones, comprando marcas genéricas, usando el mismo abrigo durante 8 inviernos. Cada dólar que lograba ahorrar iba a esa cuenta, construyendo lenta pero seguramente hacia alguna apariencia de seguridad en mi vejez. La cajera del banco, una joven mujer con ojos amables pero hombros cansados, revisó el historial de mi cuenta en la pantalla de su computadora. Su expresión cambió mientras desplazaba por las transacciones. 3 grandes retiros durante las últimas 2 semanas, cada uno acompañado por una firma que reconocí perfectamente. La firma de Sara. Mi propia hija había vaciado sistemáticamente mis ahorros de toda la vida. Caminé a casa ese día aturdida, mis pies llevándome automáticamente por las calles familiares de Elmhurst. Los cerezos estaban floreciendo a lo largo de Queens Boulevard, sus delicados pétalos rosados bailando en la brisa primaveral. Tanta belleza en el mundo, y sin embargo, no sentía más que oscuridad hueca en mi interior. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había confiado tan ciegamente? El apartamento se sentía diferente cuando regresé. Más pequeño de alguna manera, como si las paredes se hubieran acercado entre sí. Me senté en mi silla favorita junto a la ventana y miré las fotografías enmarcadas en la mesa lateral. Sara a los 5 años, con los dientes separados y sonriendo, agarrando un diente de león que había recogido para mí en el parque. Sara a los 18, radiante con su toga y birrete de graduación, sus brazos alrededor de mí mientras celebrábamos su aceptación en la universidad. Sara a los 25, sosteniendo a mi primera nieta, la pequeña Emma, ambas resplandecientes de esperanza y promesa.
¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo mi pequeña niña, la hija por la que habría muerto, se convirtió en alguien que podía robar a su propia madre sin pensarlo 2 veces? Los recuerdos volvieron entonces, cada uno un nuevo golpe de dolor en mi pecho. Todos esos años de sacrificio, todos esos sueños que había pospuesto o abandonado por completo, todo por el bien de dar a mis hijos una vida mejor que la que yo había conocido. Tenía 19 años cuando me casé con Robert, el padre de Sara. Éramos tan jóvenes, tan llenos de planes y sueños. Él trabajaba en construcción, yo trabajaba como secretaria, y juntos nos las arreglábamos en un apartamento de un dormitorio en Astoria. Cuando Sara nació 2 años después, seguida por su hermano Michael 3 años después, nuestro pequeño apartamento rebosaba de amor y risas, aunque estaba apretado y contábamos cada centavo 2 veces. Robert murió cuando Sara tenía 16 años y Michael tenía 13. Un ataque al corazón a los 45, repentino y devastador. Recuerdo estar de pie en ese pasillo del hospital, todavía con mi uniforme de trabajo de la oficina, sosteniendo su anillo de boda en mi palma mientras el médico explicaba que no había nada que pudieran hacer. En ese momento, me convertí en viuda y madre soltera de la noche a la mañana, responsable de criar a 2 adolescentes por mi cuenta. Esos fueron los años más difíciles de mi vida. Asumí trabajo extra donde pudiera encontrarlo, limpiando oficinas por las tardes después de mi trabajo diurno, cuidando niños de los vecinos los fines de semana, incluso haciendo costura y arreglos en casa. Mis dedos estaban constantemente pinchados con agujeros de aguja, mi espalda dolía por estar encorvada sobre esa vieja máquina de coser hasta las 3 de la mañana, pero seguí adelante. Tenía que seguir adelante. Mis hijos me necesitaban. Sara siempre fue la ambiciosa. Obtuvo buenas calificaciones. Participó en el gobierno estudiantil. Soñaba con convertirse en abogada. Cuando fue aceptada en NYU, estaba tan orgullosa que lloré allí mismo en la oficina del consejero escolar. Pero la matrícula era astronómica, casi $30,000 al año. Mi salario como secretaria apenas cubría nuestros gastos básicos, y ya había tomado préstamos para ayudar a pagar el funeral de Robert. Fui a 3 bancos diferentes antes de encontrar uno dispuesto a darme un préstamo personal para la educación de Sara. La tasa de interés era aplastante, pero firmé los papeles de todos modos. Asumí un tercer trabajo, trabajando los fines de semana en un restaurante local, sirviendo café y panqueques a trabajadores de la construcción y taxistas. Mis pies estaban constantemente hinchados, mis manos agrietadas de lavar platos, pero cada vez que enviaba otro pago de matrícula, sentía que estaba comprando el futuro de mi hija. Sara se graduó magna cum laude. En su ceremonia de graduación, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Mamá, te voy a hacer sentir muy orgullosa. Voy a cuidar de ti como tú has cuidado de mí». Le creí completamente. La escuela de Derecho era aún más cara. Otros 40,000 al año. Para entonces, Sara estaba trabajando a tiempo parcial en un bufete de abogados, pero no era suficiente para cubrir sus gastos. Una vez más, me encontré en el banco, firmando papeles de préstamo, poniendo mi modesto apartamento como garantía. El oficial de préstamos me miró con lástima apenas disimulada mientras explicaba mi situación, pero mantuve la barbilla alta. Esta era una inversión en el futuro de mi hija, y por extensión, en el mío. ¿Está segura de esto, señora Patterson?, preguntó el oficial de préstamos, con su pluma suspendida sobre el papeleo. Este es un compromiso financiero significativo para alguien en su posición. Mi hija va a ser una abogada exitosa, respondí firmemente. Ella lo devolverá todo una vez que esté establecida. Es una buena chica. Trabajé 4 empleos durante los años de la escuela de Derecho de Sara. El puesto de secretaria durante el día, limpiando oficinas 3 noches a la semana, turnos de fin de semana en el restaurante, y recogiendo lavandería para profesionales ocupados en Manhattan. Tomaba el metro a la ciudad cada sábado por la mañana,
mis brazos llenos de ropa sucia, y pasaba el día en lavanderías lavando y planchando camisas de negocios. Mi propia ropa estaba descolorida y gastada. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas que cubría con cartón, pero seguí trabajando. El dinero que ahorraba al no almorzar la mayoría de los días, al caminar en lugar de tomar el metro cuando el clima era decente, al nunca comprar nada para mí a menos que fuera absolutamente necesario, todo iba a esa cuenta de ahorros. $1 a la vez, $5 aquí, $20 allá, construyendo lentamente hacia algo que se sentía como seguridad. Cuando Sara aprobó el examen de la barra, celebramos en un pequeño restaurante italiano en Little Italy. Ella pidió una botella de vino, algo en lo que nunca habría gastado, y levantó su copa en un brindis. Por mi mamá, dijo, sus ojos brillantes de éxito y posibilidad. La mujer más fuerte que conozco. Te prometo que todo lo que has sacrificado por mí va a valer la pena. Ahora voy a cuidar de ti. Michael había tomado un camino diferente. Después de la secundaria, se unió al ejército, sirvió 2 periodos en el extranjero y regresó a casa cambiado de maneras que no podía entender completamente. Estaba más callado, más distante, luchaba por mantener un trabajo estable. También lo ayudé, por supuesto. Dinero para el alquiler cuando estaba entre trabajos, comestibles cuando se le acababan los cupones de alimentos, dinero para gasolina cuando necesitaba ir a entrevistas de trabajo. Cantidades más pequeñas de lo que había gastado en la educación de Sara, pero aún así, porciones significativas de mis ahorros cuidadosamente atesorados. Eres demasiado generosa, mamá, decía Sara cuando se enteraba de que yo ayudaba a Michael. Necesita aprender a mantenerse por sí mismo. No puedes seguir rescatándolo para siempre. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que desalojaran a mi hijo? ¿Dejarlo pasar hambre? Estos eran mis hijos, las 2 personas en el mundo que amaba más que a mi propia vida. Si yo no los ayudaba, ¿quién lo haría? Sara consiguió su primer trabajo en un prestigioso bufete de abogados en Manhattan, comenzando con $90,000 al año. Me parecía una fortuna a mí, alguien que nunca había ganado más de 30,000 en un solo año. Se mudó a un hermoso apartamento en el Upper West Side. Empezó a usar trajes caros, llevando bolsos de diseñador. Cuando la visitaba en su nuevo espacio, me sentía orgullosa y abrumada al mismo tiempo. Mi pequeña niña lo había logrado. Pero en lugar de la ayuda financiera que eventualmente había esperado, las solicitudes de dinero continuaron. Mamá, necesito ayuda con el depósito de seguridad para un mejor apartamento. Este vecindario se está volviendo difícil y necesito estar en un área más segura para el trabajo. Mamá, tengo que comprar ropa profesional para las comparecencias en el tribunal. Es una inversión en mi carrera. Mamá, mis préstamos de la escuela de Derecho me están matando. ¿Podrías ayudar con algunos pagos hasta que reciba mi primer bono? Cada solicitud parecía razonable por sí sola, y cada vez Sara prometía que sería la última vez que necesitaría ayuda. Una vez que me convierta en socia, te devolveré todo, mamá, con intereses. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Tenía 68 años cuando finalmente decidí dejar de trabajar en tantos empleos. Mi artritis estaba empeorando, mi presión arterial se estaba convirtiendo en una preocupación, y mi médico me advirtió que estaba llevando mi cuerpo más allá de sus límites. Mantuve el puesto a tiempo parcial en el supermercado, en parte por el pequeño ingreso, en parte porque disfrutaba la interacción humana, pero abandoné los trabajos de limpieza nocturnos y el trabajo de fin de semana en el restaurante. Por primera vez en décadas, tuve tiempo para pensar en mi propia vida, mis propias necesidades, mis propios sueños. Comencé a imaginar lo que podría hacer con el dinero que había ahorrado. Tal vez podría viajar un poco. Siempre había querido ver el Gran Cañón o tomar uno de esos tours en autobús por Nueva Inglaterra en otoño. Tal vez podría tomar algunas clases de arte en el centro comunitario, algo que siempre me había interesado, pero nunca había tenido tiempo.
Tal vez incluso podría ayudar con el fondo universitario de Emma. Mi nieta ya tenía 10 años y era perspicaz como una tachuela, igual que su madre a esa edad. Los $100,000 en mi cuenta de ahorros se sentían como la posibilidad misma. No era suficiente para vivir lujosamente, pero era suficiente para proporcionar un colchón, una red de seguridad, tal vez incluso un poco de alegría en mis años restantes. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo, sacrificado tanto. ¿No merecía una pequeña recompensa por toda esa dedicación? Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Las señales habían estado allí, mirando hacia atrás. Las visitas de Sara se hicieron menos frecuentes durante el último año. Nuestras llamadas telefónicas, que solían ocurrir varias veces a la semana, disminuyeron a una vez al mes. Luego incluso menos. Cuando intentaba llamarla, siempre estaba ocupada, siempre corriendo a otra reunión, otra comparecencia en la corte, otra emergencia laboral. Lo siento, mamá, tengo que irme. Gran caso en camino. Te llamaré este fin de semana. Pero el fin de semana iba y venía sin llamadas. Cuando la veía, parecía distraída, estresada, siempre revisando su teléfono. La hija cálida y afectuosa que solía acurrucarse a mi lado en el sofá y contarme sobre su día, había sido reemplazada por alguien que parecía ver nuestras visitas como otra obligación para tachar de su lista. Emma, ahora con 15 años, raramente venía con su madre. Cuando preguntaba por mi nieta, Sara daba respuestas vagas. Está ocupada con la escuela. Ya sabes cómo son los adolescentes. Ahora tiene su propia vida. Pero yo recordaba ser adolescente, y recordaba a Sara siendo adolescente. Sí, están ocupados y absortos en sí mismos, pero todavía necesitan a sus familias. Todavía necesitan el amor incondicional y el apoyo que solo una abuela puede proporcionar. Tenía tanto amor para dar a Emma, tantas historias para compartir, tantas lecciones que había aprendido y que quería transmitirle. Pero cada vez más me excluían de su vida también. El aislamiento se infiltró lentamente, como agua filtrándose a través de grietas en los cimientos. Pasaban días sin contacto humano significativo, más allá de los intercambios corteses con los clientes en el supermercado. Me sentaba en mi apartamento por las noches, viendo las luces encenderse en las ventanas de los edificios al otro lado de la calle, preguntándome por las familias en su interior. ¿Estaban cenando juntos? ¿Ayudando con la tarea? ¿Compartiendo las pequeñas alegrías y frustraciones de la vida cotidiana? Intenté establecer conexiones con los vecinos, pero en Nueva York, la gente se mantiene a sí misma. La señora Ramírez, la viuda que vivía 2 puertas más abajo, era bastante amable cuando nos encontrábamos en el pasillo, pero tenía su propia familia, sus propias preocupaciones. No quería ser la anciana patética que se imponía a los demás, porque su propia familia no tenía tiempo para ella. La soledad se agravaba por la constante preocupación por el dinero. Incluso con mis ahorros, sabía que una enfermedad grave o una reparación importante en el hogar podría acabar con todo lo que había trabajado tan duro para acumular. Me quedaba despierta por la noche a veces, calculando y recalculando mis gastos mensuales, tratando de averiguar cómo hacer que mi dinero durara si vivía hasta los 80, 85, 90. Los números nunca parecían tranquilizadores. Entonces llegó esa llamada telefónica en febrero, la que debería haber encendido señales de alarma, pero que en cambio me llenó de esperanza por primera vez en meses. Mamá, tengo noticias increíbles. La voz de Sara estaba más animada de lo que la había escuchado en mucho tiempo. Voy a comenzar mi propio bufete. ¿Puedes creerlo? Después de todos estos años trabajando para otros, finalmente voy a ser mi propia jefa. Estaba genuinamente emocionada por ella. Oh, cariño, eso es maravilloso. Estoy tan orgullosa de ti. Es un gran riesgo, por supuesto. Los costos iniciales son enormes. Alquiler de oficina, equipo, bases de datos legales, seguros, marketing.
Pero tengo varios clientes listos para seguirme desde mi firma actual. Estoy segura de que puedo hacer que esto funcione. Eso es muy valiente de tu parte, Sara. Tu padre estaría muy orgulloso. Hubo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era más suave, más vulnerable de lo que había sido en años. Mamá, necesito pedirte algo, y quiero que sepas lo difícil que es para mí. Nunca he querido ser el tipo de persona que tiene que pedir dinero prestado a la familia, pero esta es mi única oportunidad de construir algo realmente significativo. ¿Considerarías ayudarme con los costos de inicio? Sería un préstamo, por supuesto, con intereses. Lo tendría devuelto en 2 años. Mi corazón se hinchó de emoción. Este era el momento en que todos mis años de sacrificio finalmente darían sus frutos. Sara me estaba incluyendo en su éxito, confiando en mí con sus sueños, pidiendo mi ayuda para construir algo que beneficiaría a ambas a largo plazo. ¿Cuánto necesitarías?, pregunté. 50,000 serían suficientes para comenzar adecuadamente. Sé que es mucho, mamá, pero este negocio va a ser increíblemente exitoso. Ya tengo contratos alineados que valen 3 veces esa cantidad. Estarías invirtiendo tu dinero, no solo regalándolo. $50,000 era exactamente la mitad de mis ahorros de toda la vida, pero Sara tenía razón. Era una inversión, no un regalo. E incluso si algo salía mal, todavía tendría 50,000 como red de seguridad. Más importante aún, ayudar a Sara a lanzar su propio bufete significaría, con suerte, que nuestra relación podría volver a lo que había sido cuando era más joven. Necesitaría mi consejo, mi apoyo, mi aliento. Yo volvería a ser útil para ella, valiosa en su vida. Por supuesto que te ayudaré, dije sin dudar. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. El alivio en su voz era palpable. Oh, mamá, muchas gracias. No puedo decirte lo que esto significa para mí. Te prometo que no te arrepentirás. Voy a hacerte sentir muy orgullosa, y voy a pagarte antes de que te des cuenta. Ya estoy orgullosa de ti, cariño. Siempre lo he estado. Hicimos arreglos para que yo transfiriera el dinero a su cuenta comercial. Sara vino al apartamento ese fin de semana para ayudarme a configurar la transferencia bancaria en línea. Algo con lo que no me sentía completamente cómoda haciendo por mi cuenta. Parecía más relajada de lo que había estado en meses, charlando sobre sus planes de negocios, incluso preguntando por mi salud y cómo estaba pasando mi tiempo. Durante esas pocas horas, sentí que tenía a mi hija de vuelta. Esto es solo el comienzo, mamá, dijo mientras besaba mi mejilla para despedirse. Una vez que el bufete esté establecido, voy a poder ayudarte de maneras que nunca pude antes. Tal vez podamos buscar un apartamento más agradable para ti, en algún lugar con mejores comodidades. Tal vez incluso un edificio con portero para mejor seguridad. La vi caminar por el pasillo hacia el ascensor, sus tacones sonando con confianza en el desgastado suelo de linóleo. Se veía exitosa, decidida, como una mujer que sabía exactamente hacia dónde iba en la vida. Sentí un calor en mi pecho que no había experimentado en años, la satisfacción de ser necesitada, de ser valiosa para alguien que amaba. Durante las próximas semanas, Sara llamó regularmente con actualizaciones sobre su progreso. Había encontrado el espacio de oficina perfecto en el centro de Manhattan. Estaba entrevistando a potenciales asociados y personal de apoyo. Se estaba reuniendo con clientes y firmando contratos lucrativos. Cada conversación reforzaba mi convicción de que había tomado la decisión correcta al apoyar su empresa. Luego, a mediados de marzo, llegó otra llamada. Sara sonaba estresada, apologética, pero también urgente. Mamá, odio pedirte esto, pero necesito otros 25,000. La construcción de la oficina está costando más de lo esperado y necesito contratar a 2 asistentes legales adicionales para manejar la carga de trabajo. Sé que esto no formaba parte de nuestro acuerdo original, pero este es en realidad un buen problema.
Significa que el negocio está despegando aún más rápido de lo que proyecté. 25,000 más me dejarían con 25,000 en total de ahorros. Apenas suficiente para cubrir una emergencia médica importante, y mucho menos proporcionar cualquier seguridad real. Pero Sara sonaba tan confiada, tan cerca del éxito. Y había estado cumpliendo sus promesas de mantenerse en contacto, haciéndome sentir involucrada en su nuevo emprendimiento. Estoy un poco nerviosa por bajar tanto en mi cuenta de ahorros, admití. Lo entiendo completamente, mamá, pero míralo de esta manera. Dentro de 6 meses habrás ganado más en intereses de mi préstamo de lo que habrías ganado en 5 años solo dejando ese dinero en una cuenta de ahorros. Y si alguna vez te encuentras en una emergencia financiera, sabes que podré ayudarte inmediatamente. Esto va a funcionar muy bien para ambas. Su lógica parecía sólida. Y la idea de ganar intereses reales sobre mi dinero, algo que nunca había sido posible cuando vivía de cheque en cheque, era atractiva. Más importante aún, confiaba en mi hija. A pesar de la distancia que había crecido entre nosotras en los últimos años, en el fondo creía que Sara era una buena persona que nunca me lastimaría intencionalmente. Autoricé la segunda transferencia. Las llamadas se volvieron menos frecuentes después de eso, pero asumí que Sara estaba ocupada poniendo en marcha su nuevo bufete. Cuando trataba de comunicarme con ella, generalmente recibía su buzón de voz. Ella devolvería la llamada eventualmente, pero a menudo varios días después, y las conversaciones eran breves. ¿Cómo va el negocio?, preguntaría. Genial, muy bien. Ocupada, ¿sabes? Estoy trabajando 18 horas al día, pero eso es lo que se necesita al principio. Debería tener algunos pagos de clientes el próximo mes, y entonces podré comenzar a trabajar en tu programa de reembolso. Quería creerle, pero algo en su voz no sonaba del todo bien. Parecía evasiva, distraída, como si estuviera leyendo un guión en lugar de hablar naturalmente sobre su trabajo. Entonces llegó la llamada a principios de abril que nunca olvidaré. Mamá, ha habido una complicación con uno de mis principales clientes. Están retrasando el pago de un gran contrato, lo que significa que mi flujo de efectivo es más ajustado de lo esperado. Necesito acceder a un poco más de financiamiento para mantener el bufete operativo mientras espero que llegue este pago. Mi estómago se hundió. ¿Cuánto más? Otros 25,000 lo cubrirían. Sé que esto es difícil, mamá, pero es solo temporal. Una vez que este cliente pague lo que debe, podré empezar a pagarte inmediatamente, con una bonificación por tu paciencia. 25,000 más borrarían por completo mi cuenta de ahorros. No me quedaría nada, absolutamente ninguna red de seguridad. A los 72 años, comenzar de nuevo financieramente no era una opción. Sara, no puedo. Eso sería todo lo que tengo. Si algo me pasara, una enfermedad o accidente, no tendría forma de manejarlo. Mamá, nada te va a pasar, y si sucediera, yo me encargaría de todo. Ya no necesitas preocuparte por el dinero, me tienes a mí. Tu inversión en mi bufete es tu seguridad ahora. Mucho mejor seguridad que alguna patética cuenta de ahorros que no genera prácticamente ningún interés. La forma en que dijo patética cuenta de ahorros me dolió. Esa patética cuenta de ahorros representaba 30 años de sacrificio, de comer cereal genérico para la cena para poder guardar $5 más, de caminar con zapatos con agujeros en las suelas para poder evitar gastar dinero en unos nuevos. Esa cuenta era mi independencia, mi dignidad, mi prueba de que había logrado crear algo de valor a pesar de todos los obstáculos que la vida me había puesto. Necesito pensar en esto, dije. Mamá, no tengo tiempo para que pienses en ello. Esta es una situación que requiere tiempo. Cuanto más espere, peor se pone. Tienes que confiar en mí en esto. Soy tu hija. Nunca te pondría en riesgo. Tal vez fue la presión en su voz, o el miedo a perderla por completo si me negaba a ayudar,
o simplemente el hábito de decir sí a las peticiones de mis hijos que había estado arraigado en mí durante décadas. Cualquiera que fuera la razón, me encontré accediendo a transferir los $25,000 restantes. Estás tomando la decisión correcta, mamá. Te prometo que no te arrepentirás. Te quiero mucho, y voy a compensarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando la confirmación de transferencia en la pantalla de mi computadora. El saldo de mi cuenta de ahorros, $0 y 0 centavos. Todo por lo que había trabajado, ahorrado, sacrificado, desaparecido. Pero iba a una buena causa, me dije a mí misma. Estaba invirtiendo en el futuro de mi hija, lo que también era una inversión en mi propia seguridad. Las siguientes semanas pasaron en una ansiosa confusión. Me encontraba revisando mi teléfono constantemente, esperando actualizaciones de Sara sobre cómo progresaba el negocio. Cuando ella no llamaba, yo la llamaba, pero cada vez más mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Cuando ella devolvía la llamada, sonaba apresurada y estresada. No puedo hablar mucho, mamá. Las cosas están locas aquí, pero todo se está moviendo en la dirección correcta. Solo necesitas ser paciente un poco más. ¿Cuándo crees que podrías empezar a pagarme? Pronto, tal vez el próximo mes. Sabré más después de reunirme con mi contador. Pero el próximo mes vino y se fue sin pago, sin un cronograma claro, y muy poca comunicación. Cuando lograba comunicarme con Sara, ella tenía excusas listas. Un cliente se retrasó con el pago. El mercado legal era más lento de lo esperado. Necesitaba reinvertir todas las ganancias de nuevo en el crecimiento del negocio. A principios de junio, estaba empezando a entrar en pánico. Mi trabajo a tiempo parcial en el supermercado apenas cubría mi alquiler y servicios públicos. No tenía dinero para comida más allá de lo básico: pan, mantequilla de maní, sopa enlatada. Había solicitado cupones de alimentos, lo que ayudaba, pero la selección limitada y las pequeñas cantidades significaban que a menudo tenía hambre al final del mes. Más importante aún, me sentía completamente vulnerable. Si mi refrigerador se averiaba, si necesitaba trabajo dental, si la tarifa del metro aumentaba, no tenía forma de manejar ni siquiera gastos inesperados menores. La seguridad que había construido durante 3 décadas había desaparecido por completo, y dependía enteramente de las promesas de una hija que parecía cada vez más reacia a hablar conmigo. Fue entonces cuando descubrí la verdad. En un sofocante jueves por la tarde a finales de junio, caminaba a casa desde el supermercado con una bolsa que contenía una barra de pan, un frasco de mantequilla de maní y una lata de sopa de tomate. Básicamente todo lo que podía permitirme hasta mi próximo cheque. La bolsa se rompió cuando estaba cruzando Northern Boulevard, y mis compras se esparcieron por la acera. Mientras me apresuraba a recogerlas, una mujer bien vestida se me acercó. «Disculpe, ¿no es usted la señora Patterson? ¿La madre de Sarah Patterson?» Levanté la vista, protegiéndome los ojos del sol. «Sí, lo soy. ¿La conozco?» «Soy Jennifer Walsh. Sara y yo fuimos juntas a la escuela de Derecho y trabajamos en el mismo bufete hasta hace poco. Escuché que comenzó su propia práctica». «Sí, le está yendo muy bien», dije automáticamente, aunque incluso mientras las palabras salían de mi boca, me preguntaba si eran ciertas. La expresión de Jennifer se volvió incómoda, comprensiva. «Señora Patterson, espero que no le importe que pregunte, pero ¿Sara realmente está dirigiendo su propio bufete? Porque escuché a través de la comunidad legal que fue despedida de Morrison & Associates en febrero. Hubo algunos problemas con irregularidades en la facturación a clientes. El calor del verano de repente se sentía sofocante. «¿Qué quieres decir?» Probablemente no debería estar diciéndole esto, pero Sara fue despedida por falsificar horas facturables y malversar fondos de clientes. Fue un escándalo bastante grande. Probablemente enfrentará medidas disciplinarias de la Asociación Estatal de Abogados.
Supuse que usted lo sabía. Sentí como si estuviera cayendo, aunque estaba de pie en el concreto sólido. Ella me dijo que estaba comenzando su propio bufete. Necesitaba dinero para los costos de inicio. El rostro de Jennifer palideció. Oh, no. Señora Patterson, lo siento mucho. No hay ningún bufete de abogados. Sara no ha estado ejerciendo la abogacía en ningún lugar desde febrero. No tengo idea de qué ha estado haciendo para conseguir dinero, pero dirigir su propio bufete no lo es. El resto de la conversación fue borroso. Jennifer se ofreció a ayudarme a recoger mis compras dispersas, me dio su tarjeta de presentación, me dijo que la llamara si necesitaba algo, pero apenas podía procesar lo que estaba diciendo. Mi mente daba vueltas con las implicaciones de lo que acababa de saber. Sara me había mentido. No solo una pequeña mentira, sino un engaño masivo y elaborado que me había costado todos mis ahorros de vida. Me había mirado a los ojos y había descrito reuniones ficticias de negocios, clientes ficticios, éxito ficticio, todo mientras tomaba cada centavo que había trabajado tan duro para ahorrar. ¿Y para qué? ¿Qué había hecho realmente con mis $100,000? Caminé las 6 cuadras restantes hasta mi apartamento aturdida, aferrándome a mis compras e intentando dar sentido a esta nueva realidad. Para cuando llegué a mi edificio, estaba temblando con una combinación de rabia, dolor y terror absoluto por mi situación financiera. Mi apartamento se sentía diferente cuando entré, más pequeño, más destartalado, más parecido a una prisión que nunca. Puse mis compras en el mostrador de la cocina y miré alrededor del espacio que había sido mi hogar durante más de 20 años. Los muebles estaban desgastados y desparejados, la alfombra estaba manchada, la pintura se estaba pelando en varios lugares. Siempre me había dicho a mí misma que estas cosas no importaban porque estaba construyendo seguridad financiera para mi futuro, pero ahora no tenía ni un hogar cómodo ni seguridad financiera. No tenía nada. Intenté llamar a Sara inmediatamente, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo 1 hora después. Mismo resultado. Envié mensajes de texto pidiéndole que me llamara con urgencia. Sin respuesta. Esa noche, no podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada más que en la devastadora realización de que mi propia hija me había robado. No prestado, no realizado una inversión arriesgada. Robado. Me había engañado deliberadamente para tomar dinero que no tenía intención de devolver. A la mañana siguiente, llamé al teléfono de Sara cada hora en punto. Finalmente, alrededor del mediodía, contestó. Hola, mamá. Siento haber perdido tus llamadas. He estado en reuniones toda la mañana. Sara, necesitamos hablar inmediatamente. Me enteré de tu situación laboral. Hubo una larga pausa. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más dura, más defensiva. ¿De qué estás hablando? Sé que te despidieron de Morrison & Associates. Sé que no hay ningún bufete de abogados. Sé que me mentiste sobre todo. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, mamá, es complicado. Sí, tuve algunos problemas en Morrison, pero estoy trabajando en resolver eso, y estoy planeando comenzar mi propio bufete, tan pronto como aclare esta situación temporal. ¿Dónde está mi dinero, Sara? Tu dinero está invertido en mi futuro negocio. Una vez que me recupere profesionalmente, recuperarás cada centavo, justo como te prometí. Eso no es suficiente. Quiero mi dinero de vuelta ahora. Necesito mi dinero de vuelta ahora. La voz de Sara se volvió fría de una manera que nunca había escuchado antes. Mamá, así no es como funcionan las inversiones. No puedes simplemente exigir tu dinero de inmediato porque estás teniendo dudas. Te dije que esto era un préstamo comercial, no un regalo. Los préstamos comerciales tienen términos y plazos. Me mentiste sobre tener un negocio. Tengo planes para un negocio. Para eso es el financiamiento inicial. Para convertir planes en realidad.
Sentí como si estuviera hablando con una extraña. ¿Dónde estaba la hija cálida y amorosa que había criado? ¿Dónde estaba la joven que solía abrazarme y prometerme que cuidaría de mí cuando fuera mayor? Esta persona en el teléfono sonaba como una estafadora que había estudiado la voz y los gestos de mi hija. Sara, necesito ese dinero. No me quedan ahorros. Si algo me pasa, no tengo forma de manejarlo. Nada te va a pasar, mamá. Estás siendo dramática. E incluso si algo te pasara, tienes familia para ayudarte. Me tienes a mí y a Michael. No necesitas acumular dinero como algún tipo de superviviente de la era de la depresión. ¿Acumular dinero? Le había dado todo lo que tenía, ¿y me acusaba de acumular? Quiero mi dinero de vuelta para fin de mes. Sara se rió. Realmente se rió. Eso no va a suceder, mamá. No tengo $100,000 simplemente tirados por ahí. Vas a tener que ser paciente mientras reconstruyo mi carrera. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces dame lo que puedas. Dame 50,000. Dame 25,000. Dame algo. No tengo nada para darte en este momento. Yo también estoy viviendo de cheque en cheque. ¿Crees que no estoy estresada por esta situación también? ¿Viviendo de cheque en cheque con qué ingreso? Me había dicho que no estaba trabajando, pero estaba demasiado emocionalmente abrumada para captar la inconsistencia en su historia. Sara, por favor, te lo suplico. Trabajé toda mi vida por ese dinero. Sacrifiqué todo para darte a ti y a Michael oportunidades que nunca tuve. No puedo sobrevivir sin algo de seguridad financiera. Oh, aquí vamos con el viaje de culpa. Trabajé toda mi vida, sacrifiqué todo. Mamá, esa fue tu elección. Nadie te pidió que trabajaras 4 empleos para llevarme a la escuela. Nadie te pidió que vivieras como una monja para poder ahorrar dinero. Tomaste esas decisiones porque te hacían sentir como una mártir. No pongas eso sobre mí ahora. Sentí como si me hubiera abofeteado físicamente. ¿Cómo puedes decirme eso? Porque es la verdad, mamá. Siempre has usado tus sacrificios como una forma de manipular a las personas, para hacerlas sentir culpables por tener sus propias vidas y sus propias necesidades. Bueno, ya no estoy jugando a ese juego. Soy una adulta, estoy lidiando con mis propios problemas, y no puedo ser responsable de manejar tu ansiedad sobre el dinero. La conversación terminó con Sara colgándome. Me senté en mi cocina durante horas después, mirando el teléfono en mi mano y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi hija, la persona que amaba más que a cualquier otra en el mundo, no solo había robado mis ahorros de vida, sino que ahora me estaba tratando como si yo fuera el problema por querer recuperarlos. Durante los días siguientes, traté de comunicarme con otros miembros de la familia para obtener apoyo o consejo. Michael fue comprensivo, pero no particularmente útil. Sus propias finanzas eran precarias, y estaba lidiando con sus propios problemas de relación. Me ofreció prestarme unos cientos de dólares, lo que agradecí, pero que no resolvería el problema fundamental de no tener ahorros. Siempre pensé que Sara era un poco egocéntrica, dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Pero nunca pensé que te haría algo así. ¿Has pensado en hablar con un abogado? Lo había pensado, pero los abogados cuestan dinero que no tenía. ¿Y cuál sería el punto? Incluso si pudiera probar que Sara me había defraudado, ella claramente no tenía el dinero para pagarme. Solo estaría tirando buen dinero tras el malo, y probablemente destruiría cualquier posibilidad restante de salvar mi relación con ella. El aislamiento se volvió abrumador. Sara, que había sido mi conexión principal con la vida familiar durante tantos años, ahora evitaba por completo mis llamadas. Emma, mi nieta, no tenía idea de lo que estaba pasando entre su madre y yo, y no quería cargar a una adolescente con problemas de adultos. Mis pocos amigos eran conocidos más que confidentes cercanos, y estaba demasiado avergonzada para admitir cuán a fondo había sido aprovechada. Comencé a tener problemas para dormir. Me quedaba despierta por la noche calculando cuánto tiempo duraría mi ingreso del supermercado si tuviera una emergencia médica,
o si mi alquiler aumentaba, o si el sistema de metro subía sus tarifas. Los números siempre eran aterradores. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo para evitar ser el tipo de persona mayor que se convierte en una carga para los demás, y ahora ese escenario de pesadilla parecía inevitable. La depresión se infiltró gradualmente, luego pareció acelerarse. Levantarme de la cama se volvió difícil. Ducharme se sentía como un esfuerzo enorme. Dejé de preocuparme por mi apariencia, mi apartamento, mis pocas amistades restantes. ¿Cuál era el punto de mantener estas cosas cuando mi futuro parecía tan sombrío? Para agosto apenas funcionaba. Iba a trabajar al supermercado porque no tenía opción. El pequeño cheque era todo lo que se interponía entre yo y la completa indigencia. Pero fuera de esas horas necesarias, pasaba la mayor parte del tiempo sentada en mi apartamento, repasando las conversaciones con Sara, tratando de averiguar dónde me había equivocado. ¿Había sido demasiado confiada? ¿Demasiado ingenua? ¿Demasiado desesperada por el afecto de mi hija? Todo lo anterior, probablemente. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Debería haber sospechado de mi propio hijo, interrogado sobre sus planes de negocios, exigido pruebas de sus afirmaciones? ¿Qué tipo de madre hace eso? Lo peor era la completa destrucción de mi fe en mi propio juicio. Si podía ser tan completamente engañada por alguien que pensaba que conocía mejor que nadie, ¿cómo podría volver a confiar en alguien? Si mi propia hija podía mirarme a los ojos y mentirme repetidamente mientras tomaba todo lo que tenía, ¿qué esperanza había para cualquier relación significativa en mis años restantes? Septiembre trajo un golpe inesperado y devastador. Recibí una llamada de Sara en medio de una tarde de martes. No había tenido noticias de ella en más de un mes, y estaba tan sorprendida de ver su nombre en mi identificador de llamadas que contesté sin pensarlo. «Mamá, necesito que sepas algo antes de que lo escuches de alguien más. Me han arrestado». Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué? Fraude financiero. Relacionado con algunos problemas en mi antigua firma. Todo es un malentendido, pero mi abogado dice que debo estar preparada para que esto vaya a juicio. Quería que lo supieras en caso de que alguien te llame al respecto. Oh, Sara. Cariño, ¿qué pasó? Por un momento, sonaba como mi niña pequeña de nuevo, asustada, vulnerable, necesitando el consuelo de su madre. Cometí algunos errores, mamá. Algunos errores contables que se exageraron. Pero la fiscalía está tratando de hacer que suene mucho peor de lo que fue. Afirman que deliberadamente robé dinero de los clientes, lo cual no es absolutamente cierto. Quería creerle. A pesar de todo lo que había sucedido entre nosotras, a pesar de sus mentiras sobre el bufete de abogados y su insensible desestimación de mis necesidades financieras, alguna parte de mí todavía quería creer que mi hija era fundamentalmente una buena persona que simplemente había tomado algunas malas decisiones. ¿Necesitas que haga algo? ¿Puedo ayudar de alguna manera? En realidad sí. Mi abogado es muy caro y necesito pagarle un gran anticipo para asegurarme de tener la mejor representación posible. Me preguntaba si podrías ayudarme con eso. La audacia era impresionante. Después de tomar todos mis ahorros de vida bajo falsas pretensiones, me estaba pidiendo más dinero. Sara, no tengo dinero para darte. Tomaste todo lo que tenía. Lo sé, mamá, pero esta es una emergencia. Si no tengo una buena representación legal, podría ir a prisión. ¿No vale algo para ti mi libertad? Por supuesto que tu libertad es importante para mí, pero literalmente no me queda nada que darte. Te aseguraste de eso. No seas tan dramática. Tienes tu apartamento, tienes tu trabajo, tienes familia que se preocupa por ti. No estás exactamente indigente. No exactamente indigente. Esto de una mujer que había tomado cada centavo de mis ahorros de vida y ahora enfrentaba cargos de fraude ella misma. No puedo ayudarte, Sara. Lo siento, pero simplemente no puedo. Bien, supongo que sé dónde estoy con mi propia madre.
Cuando más te necesitaba, me abandonaste. Colgó, y me di cuenta de que en su mente, yo era de alguna manera la villana en esta historia. Yo era la que le había fallado, no al revés. La manipulación psicológica era tan completa y tan retorcida que me hizo cuestionar mi propia cordura. Octubre fue el punto más bajo. Los cargos criminales contra Sara se hicieron de conocimiento público, reportados en los periódicos legales e incluso brevemente mencionados en las noticias locales. De repente, la gente en mi vecindario comenzó a mirarme con simpatía o curiosidad, o un juicio apenas disimulado. Mi hija, la exitosa abogada de la que había estado tan orgullosa durante tantos años, ahora era conocida como acusada criminal. Más dolorosamente, los detalles que surgieron durante las audiencias previas al juicio revelaron el alcance del engaño de Sara. Había estado robando a clientes durante más de 2 años, utilizando elaborados esquemas de facturación falsa para cubrir sus huellas. El dinero no había ido a inversiones comerciales, ni siquiera a lujos personales. Había ido a deudas de juego. Mi hija tenía una severa adicción al juego que había ocultado a todos, incluyéndome a mí. Los $100,000 que le había dado no habían sido fondos iniciales para un bufete de abogados. Habían ido directamente a corredores de apuestas y casinos en Atlantic City y Las Vegas. Cada centavo que había ahorrado durante 30 años de trabajo agotador había sido alimentado en máquinas tragamonedas y juegos de póker. Saber sobre la adicción al juego en realidad me hizo sentir peor, no mejor. Significaba que Sara estaba enferma, no solo egoísta. Significaba que necesitaba ayuda, no condena. Pero también significaba que mi dinero se había ido para siempre, perdido de maneras que hacían que la recuperación fuera aún más imposible de lo que había imaginado. Intenté comunicarme con ella después de enterarme de la adicción, pero se negó a tomar mis llamadas. Según Michael, se estaba quedando con amigos y tratando de encontrar un nuevo abogado que trabajaría con ella en un plan de pago. Había dejado claro que no quería contacto con ningún miembro de la familia que no estuviera preparado para ofrecer asistencia financiera. La ironía era aplastante. Mi hija necesitaba ayuda real, pero las mismas acciones que habían creado su crisis actual me habían hecho imposible proporcionar esa ayuda. Quería apoyarla a través de la recuperación, a través de procedimientos legales, a través de cualquier consecuencia que enfrentara. Pero ahora estaba en una posición financiera tan precaria que ni siquiera podía permitirme visitarla si hubiera estado dispuesta a verme. Se acercaban las vacaciones, y por primera vez en mi vida adulta, no tenía planes familiares. Sara me estaba evitando, Michael estaba lidiando con sus propios problemas, y Emma estaba atrapada en medio de la crisis de su madre. Pasaría Acción de Gracias y Navidad sola en mi apartamento, comiendo alimentos preparados de supermercado porque no podía permitirme organizar una comida o viajar para estar con alguien más. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Estaba acostada en la cama una mañana de noviembre, mirando al techo y tratando de encontrar la motivación para levantarme e ir a trabajar, cuando recordé algo que había olvidado hace años. Cuando mi esposo Robert murió, su póliza de seguro de vida había pagado $50,000. Había usado la mayor parte de ese dinero para cubrir gastos funerarios y para ayudar a pagar algunas de nuestras deudas existentes, pero había puesto $10,000 en una caja de seguridad en un banco diferente, Chase, en lugar de la cooperativa de crédito donde mantenía mis cuentas corrientes y de ahorros regulares. En ese momento, parecía una precaución inteligente. Si alguna vez sucedía algo con mis cuentas regulares, tendría este fondo de emergencia escondido. A lo largo de los años, ocasionalmente había agregado pequeñas cantidades a la caja de seguridad. $100 aquí, $50 allá, siempre que había logrado ahorrar un poco extra y quería ponerlo en algún lugar completamente seguro. No había pensado en ese dinero en años.
Había sido una cantidad tan pequeña en comparación con mi cuenta de ahorros regular, que esencialmente había olvidado que existía. Pero ahora, acostada en mi cama y enfrentando la completa indigencia, me di cuenta de que este alijo olvidado podría ser mi salvación. Me vestí y tomé el metro hasta la sucursal de Chase Bank en el centro de Flushing. Mis manos temblaban mientras entregaba mi identificación y la llave de la caja de seguridad. Había pasado tanto tiempo desde que la había accedido que ni siquiera estaba segura de lo que encontraría dentro. El empleado del banco me llevó a la bóveda y me dejó sola con la caja metálica. Dentro, encontré no solo el dinero que recordaba haber puesto allí, sino también documentación de algo que había olvidado por completo, una pequeña cuenta de inversión que Robert había establecido poco antes de morir. Había invertido $2,000 en algún tipo de fondo mutuo, con la intención de que fuera un fondo universitario a largo plazo para los niños. Después de su muerte, había estado tan abrumada con necesidades financieras inmediatas que había olvidado por completo la inversión. El papeleo había sido almacenado en la caja de seguridad junto con el efectivo. Según el estado de cuenta más reciente en la caja, esa inversión de $2,000 había crecido a más de $45,000 en los últimos 27 años. Combinado con el efectivo que había escondido, tenía casi $60,000 que Sara ni siquiera sabía que existían. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. No eran los 100,000 que había perdido, pero era suficiente para proporcionar algo de seguridad genuina, para saber que podía manejar emergencias médicas u otros gastos inesperados sin volverme completamente dependiente de otros. Más importante aún, era dinero que me pertenecía enteramente. Sara nunca había sabido sobre la caja de seguridad o la cuenta de inversión. Había tomado todo lo que sabía, pero este recurso final estaba fuera de su alcance. El impacto psicológico de descubrir esta riqueza olvidada fue profundo. Por primera vez desde que me enteré del engaño de Sara, sentí que tenía algo de control sobre mi propia vida. No estaba completamente a merced de una hija que había demostrado ser poco confiable y manipuladora. Tenía opciones, recursos, la capacidad de tomar decisiones basadas en mis propias necesidades en lugar de las demandas de otra persona. Esa noche, dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Me desperté a la mañana siguiente con más energía de la que había sentido desde que comenzó toda la crisis. Me preparé un buen desayuno, huevos y tocino en lugar de mi habitual rebanada de pan, y comencé a pensar en cómo quería seguir adelante con mi vida. La primera decisión fue fácil. Sara nunca sabría sobre este dinero. Había demostrado que no se podía confiar en ella con información financiera, y no tenía intención de exponer mi seguridad restante a su comportamiento potencialmente depredador. Si alguna vez preguntaba por recursos adicionales, le diría honestamente que no tenía nada más para dar. La segunda decisión fue más complicada. ¿Qué hacer con nuestra relación? Todavía amaba a mi hija, a pesar de todo lo que había sucedido. Todavía quería que obtuviera ayuda para su adicción al juego, y que encontrara un camino hacia adelante después de que sus problemas legales se resolvieran. Pero también sabía que no podía continuar facilitando su comportamiento destructivo o exponerme a una mayor explotación financiera. Durante las siguientes semanas, comencé a establecer límites que nunca había impuesto antes. Cuando Sara finalmente llamó a principios de diciembre, pidiendo dinero para ayudar con sus gastos legales, le dije con calma que no tenía dinero para darle. «Mamá, tienes que ayudarme. Soy tu hija. Si voy a prisión, lamentarás no haber hecho todo lo posible para evitarlo». «Sara, ya he hecho todo lo que puedo por ti. Te di todos mis ahorros de vida y los gastaste en juegos de azar. Ya no puedo ayudarte más». «Estás siendo egoísta. Estás eligiendo el dinero sobre la libertad de tu propia hija. Estoy eligiendo protegerme de más manipulación. Te amo, pero no puedo permitir que destruyas mi seguridad financiera más de lo que ya has hecho».
Fue la primera vez en mi vida que le hablé a Sara con completa honestidad, sin tratar de suavizar el golpe o proteger sus sentimientos. La conversación no terminó bien. Me acusó de abandonarla y colgó enojada, pero me sentí fuerte de una manera que no había sentido en años. La Navidad llegó y pasó tranquilamente. Pasé el día sola, pero por elección en lugar de por circunstancia. Michael me había invitado a unirme a su familia, pero decliné. Quería usar las vacaciones como una oportunidad para pensar en cómo quería que fuera mi vida en el futuro, sin la presión de tratar de mantener relaciones familiares que no me estaban sirviendo bien. Usé algo de mi dinero redescubierto para hacer pequeñas mejoras en mi apartamento. Cortinas nuevas, una cómoda silla de lectura, algunas piezas de arte para las paredes. Nada extravagante, pero suficiente para hacer que el espacio se sintiera más como un hogar y menos como un refugio temporal. Por primera vez en décadas, estaba gastando dinero en mí misma sin culpa ni ansiedad. También hice una cita con un asesor financiero para discutir cómo administrar mis recursos restantes de manera más sabia. El asesor quedó impresionado de que hubiera logrado ahorrar tanto con un ingreso tan limitado, y me ayudó a desarrollar un presupuesto que me permitiría vivir cómodamente mientras preservaba algo de dinero para verdaderas emergencias. Deberías estar orgullosa de ti misma, me dijo. La mayoría de las personas en tu situación habrían sido completamente devastadas por este tipo de traición financiera. El hecho de que tuvieras la previsión de mantener algunos recursos separados muestra verdadera sabiduría. Nunca me había considerado sabia, pero tal vez ella tenía razón. Tal vez mi instinto de esconder ese dinero de emergencia había sido más inteligente de lo que me había dado cuenta en ese momento. Enero trajo noticias sobre el caso legal de Sara. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad que resultaría en 2 años de libertad condicional y la obligación de pagar restitución a sus antiguos clientes. No iría a prisión, pero también sería inhabilitada e incapaz de ejercer la abogacía. Su carrera, la carrera por la que había sacrificado tanto para hacer posible, había terminado. Me sentía triste por ella, pero no responsable. Sus elecciones habían llevado a estas consecuencias, y aunque deseaba que las cosas hubieran sido diferentes, ya no me sentía obligada a rescatarla de los resultados de sus propias acciones. Michael llamó para actualizarme sobre la situación y ver cómo estaba afrontando todo. Tengo que admitir, mamá, estoy orgulloso de cómo has manejado todo esto. Sé que no debe haber sido fácil enfrentarte a Sara de la manera en que lo hiciste. No fue fácil, pero era necesario. Ella me pidió que tratara de convencerte de que la ayudaras con dinero para un programa de tratamiento de adicción al juego. Le dije que ya habías hecho suficiente y que necesitaba encontrar otros recursos. Gracias por eso. Espero que obtenga la ayuda que necesita, pero tendrá que encontrar una manera de pagarla ella misma. Creo que tienes razón. Quizás si tiene que asumir la responsabilidad de resolver sus propios problemas, estará más involucrada en realmente mejorar. Fue un alivio saber que al menos uno de mis hijos entendía la posición en la que me encontraba y apoyaba los límites que estaba tratando de establecer. La primavera llegó temprano ese año, y con ella vino un sentido de renovación que no esperaba volver a sentir. Comencé a dar paseos en Flushing Meadows Park, algo que no había hecho en años porque siempre había estado demasiado ocupada trabajando en múltiples empleos. Los cerezos estaban floreciendo, y la vista de toda esa belleza me hizo darme cuenta de cuánto de la vida me había perdido mientras estaba enfocada enteramente en ganar y ahorrar dinero. Me inscribí en una clase de pintura de acuarela en el centro comunitario local. Era algo que siempre me había interesado, pero nunca había tenido tiempo de perseguir. La maestra, una profesora de arte jubilada llamada Señora Chen, era paciente y alentadora. Los otros estudiantes eran mayoritariamente mujeres de mi edad, y varias de ellas se convirtieron en amigas genuinas, las primeras amistades reales que había formado en años. Tienes un ojo natural para el color,
me dijo la señora Chen después de que había estado asistiendo a clases durante unos meses. ¿Alguna vez has pensado en presentar algo de tu trabajo en exposiciones de arte locales? La sugerencia parecía ridícula al principio. Era una principiante, una mujer de 73 años que había comenzado a pintar como pasatiempo. ¿A quién le interesarían mis acuarelas de aficionada? Pero la señora Chen fue persistente, y finalmente accedí a presentar una pintura de los cerezos en Flor del Parque para una exposición de arte comunitaria. Para mi asombro, la pintura se vendió. Una joven pareja que acababa de mudarse al vecindario la compró para su apartamento, diciéndome que capturaba exactamente cómo se sentían al descubrir la belleza de Flushing en la primavera. Me pagaron $50 por ella, no una cantidad que cambia la vida, pero suficiente para hacerme sentir que tal vez tenía algo valioso que ofrecer al mundo, más allá de mi capacidad para sacrificarme por los demás. Ese verano, tomé mis primeras vacaciones reales en más de 20 años. Nada elaborado. Solo una semana en un bed and breakfast en Vermont, donde pasé mis días pintando paisajes y mis noches leyendo libros que siempre había querido leer. El viaje me costó poco más de $1,000, dinero que la antigua yo nunca habría estado dispuesta a gastar en algo tan frívolo. Pero la nueva yo, la yo que había aprendido que la seguridad financiera no significaba nada si nunca disfrutaba de ninguno de los beneficios, encontró el gasto totalmente justificado. Envié algunas postales a miembros de la familia, incluida una a Sara a su última dirección conocida. Mantuve el mensaje neutral, solo un simple «pensando en ti, con amor, mamá». No esperaba una respuesta, y no la obtuve, pero se sentía importante hacerle saber que no la había descartado por completo. La transformación en mi vida diaria fue notable. En lugar de despertarme cada mañana con ansiedad por el dinero, me despertaba pensando en lo que quería lograr ese día. Mi trabajo a tiempo parcial en el supermercado se convirtió en algo que hacía por elección, en lugar de por necesidad. El ingreso era útil, pero ya no lo necesitaba para sobrevivir. Más importante aún, descubrí que realmente disfrutaba el trabajo y las interacciones con los clientes. Sin la aplastante presión financiera que había definido mi vida laboral durante tantos años, podía apreciar los aspectos sociales del trabajo. Los clientes habituales comenzaron a reconocerme y preguntar por mis pinturas. Algunos incluso encargaron pequeñas obras para sus hogares. En agosto, exactamente un año después de que el arresto de Sara se hiciera de conocimiento público, recibí una llamada telefónica inesperada. Era Emma, mi nieta, ahora de 16 años. «¿Abuela? Soy Emma. Espero que esté bien que te haya llamado». Mi corazón saltó. No había tenido noticias de Emma desde que comenzó la crisis con Sara. «Por supuesto que está bien, cariño. Estoy muy feliz de escuchar tu voz. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, supongo. Mamá me dijo que ustedes dos ya no están hablando realmente por cosas de dinero, pero no me explicó qué pasó. Solo sé que ha estado muy estresada y triste durante el último año, y extraño verte». Estaba dividida entre querer proteger a Emma de los feos detalles del comportamiento de su madre y querer ser honesta sobre por qué me había distanciado de la familia. Me decidí por un término medio. Tu madre tomó algunas decisiones que me lastimaron muy gravemente, Emma. Todavía la amo, y espero que las cosas mejoren entre nosotras eventualmente, pero en este momento necesito protegerme manteniendo cierta distancia. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Odio que nuestra familia esté toda rota así. No eres responsable de arreglar los problemas entre adultos, cariño. Lo mejor que puedes hacer es concentrarte en la escuela y cuidar de ti misma. Pero estoy muy contenta de que hayas llamado. Te he extrañado terriblemente. Yo también te he extrañado, abuela. ¿Estaría bien si viniera a visitarte alguna vez? Solo yo, no mamá. Podría tomar el metro. La idea de ver a Emma de nuevo me llenó de alegría. Me encantaría eso más que cualquier cosa. Podríamos ir al Museo de Arte, o podría mostrarte algunas de mis pinturas. ¿Estás pintando ahora? Eso es genial.
Mamá mencionó algo sobre eso, pero no me di cuenta de que lo estabas tomando en serio. Hicimos planes para que Emma me visitara el sábado siguiente. Pasé el resto de la semana preparándome, comprando ingredientes para sus galletas favoritas, limpiando el apartamento hasta que brillaba, eligiendo qué pinturas quería mostrarle. La visita de Emma fue todo lo que había esperado. Tenía 16 años ahora, ya no la niña que recordaba, pero todavía tenía el mismo ingenio rápido y corazón generoso que la habían hecho tan agradable cuando era más joven. Estaba genuinamente interesada en mi obra. Hizo preguntas reflexivas sobre mis técnicas e incluso me pidió que le enseñara algunas habilidades básicas de acuarela. Abuela, tengo que preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. ¿Mamá te robó dinero? Había estado temiendo esta pregunta, pero Emma merecía la verdad. Sí, lo hizo. Eso pensé. También ha estado tomando dinero de mi cuenta de ahorros para la universidad. Papá todavía no lo sabe, pero lo descubrí cuando traté de verificar mi saldo en línea. No queda casi nada. Mi corazón se rompió por Emma, pero también me sentí orgullosa de su madurez e inteligencia al reconocer lo que estaba sucediendo. Lo siento, cariño. Tu mamá está enferma. Tiene una adicción al juego que la hace hacer cosas que normalmente no haría. Lo sé sobre el juego. Lo sé desde hace tiempo. Simplemente no me di cuenta de que robaría a la familia para pagarlo. La adicción cambia a las personas de maneras que son muy difíciles de entender. No significa que tu mamá no te ame, pero sí significa que no es capaz de tomar buenas decisiones en este momento. ¿Vas a estar bien? Financieramente, quiero decir. Sonreí ante su preocupación. Sí, cariño. Voy a estar bien. Estoy aprendiendo a cuidar mejor de mí misma, y estoy descubriendo que no necesito tanto dinero como pensaba para ser feliz. Bien, estaba preocupada por ti. Y abuela, estoy orgullosa de ti por enfrentarte a mamá. Sé que debe haber sido muy difícil. El resto de la visita de Emma fue puramente agradable. Pintamos juntas, miramos viejos álbumes de fotos, hablamos sobre sus planes para la universidad y sus sueños para el futuro. Cuando fue hora de que se fuera, me abrazó fuertemente y prometió llamar regularmente. Te quiero, abuela, y no voy a dejar que los problemas de mamá arruinen nuestra relación. Yo también te quiero, Emma, mucho. Después de que se fue, me di cuenta de que su visita me había dado algo que no esperaba encontrar de nuevo: esperanza para el futuro de nuestra familia. Incluso si mi relación con Sara nunca se recuperaba, todavía tenía una conexión significativa con Emma. El círculo de amor y apoyo que pensé que se había roto completamente, todavía estaba intacto, solo más pequeño y diferente de lo que había sido antes. Ese otoño, tomé una decisión que habría parecido imposible solo un año antes. Dejé mi trabajo en el supermercado, no porque estuviera enojada o frustrada, sino porque quería dedicar más tiempo a pintar y a construir nuevas relaciones con personas que compartían mis intereses. El ingreso por vender mi arte no era grande, pero combinado con el seguro social y la cuidadosa administración de mis ahorros restantes, era suficiente para mantener un estilo de vida modesto pero cómodo. Más importante aún, me hacía sentir valiosa de una manera completamente diferente a la que había experimentado antes. En lugar de ser valiosa por lo que podía dar a otros, dinero, trabajo, sacrificio, era valiosa por lo que podía crear. La gente compraba mis pinturas no por obligación o culpa, sino porque genuinamente las disfrutaban. La validación era pura y honesta de una manera que las relaciones familiares nunca habían sido. También comencé a ser voluntaria en un centro local para personas mayores, ayudando a otros ancianos que estaban luchando con la explotación financiera por parte de miembros de la familia. Resultó ser un problema mucho más común de lo que había imaginado. Historia tras historia de hijos y nietos que se aprovechaban de padres ancianos confiados, drenando cuentas de ahorros, acumulando deudas de tarjetas de crédito,
tomando préstamos en sus nombres. La parte más difícil es la traición, me dijo una mujer durante una reunión de grupo de apoyo. Podría manejar ser pobre si tuviera que hacerlo, pero saber que mi propio hijo se preocupaba tan poco por mi bienestar que me robaría, eso es lo que no puedo superar. Entendía su dolor completamente, pero también tenía algo que ofrecerle que muchos de los otros miembros del grupo de apoyo no podían. Prueba de que era posible reconstruir después de ese tipo de traición. Evidencia de que establecer límites con miembros de la familia explotadores, aunque doloroso, podría finalmente conducir a una mejor calidad de vida. Lleva tiempo, le dije, y requiere coraje, pero puedes elegir dejar de ser una víctima. Puedes elegir protegerte y construir una vida basada en tus propios valores en lugar de las demandas de otras personas. Mi papel como facilitadora de grupo de apoyo se convirtió en uno de los aspectos más significativos de mi nueva vida. Ayudar a otras personas a reconocer su valor, desarrollar estrategias para la autoprotección y encontrar formas de reconstruir su confianza y recursos me dio un sentido de propósito que iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado durante mis años de enfoque singular en ahorrar dinero. El invierno llegó con noticias de que Sara había completado su libertad condicional con éxito y estaba trabajando como asistente legal en una pequeña firma que se especializaba en ayudar a personas con problemas financieros. Según Michael, estaba asistiendo a reuniones de jugadores anónimos y parecía estar tomando su recuperación en serio. A veces pregunta por ti, me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas regulares. Creo que quiere comunicarse, pero está avergonzada de lo que hizo. Debería estar avergonzada, respondí, pero sin la ira que habría acompañado esas palabras un año antes. Tal vez la vergüenza es lo que necesita sentir para tomar mejores decisiones en el futuro. ¿Estarías dispuesta a hablar con ella si llamara? Consideré la pregunta cuidadosamente. Algún día, tal vez. Pero tendría que comenzar reconociendo lo que hizo y disculpándose sinceramente. Sin excusas, sin explicaciones, sin intentos de minimizar el impacto. Solo una disculpa genuina y un compromiso de nunca volver a pedirme dinero. Creo que está casi lista para esa conversación. Cuando lo esté, escucharé. La primavera regresó, y con ella llegó mi segundo año de clases de pintura. Mis habilidades habían mejorado dramáticamente, y la señora Chen sugirió que solicitara membresía en una cooperativa de artistas local. El proceso de solicitud era competitivo, pero 3 de mis pinturas fueron seleccionadas para ser incluidas en su exposición anual. La recepción de apertura se llevó a cabo en una hermosa noche de mayo. Usé un vestido nuevo, nada caro, pero algo colorido y halagador que me hacía sentir confiada y atractiva. Mientras estaba en el espacio de la galería, viendo a la gente examinar mi trabajo y escuchando sus comentarios positivos, sentí una satisfacción que era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en mis previos 73 años de vida. Disculpe, ¿es usted la artista que pintó estos paisajes? Me volví para ver a una mujer bien vestida en sus 50, examinando mi pintura de los cerezos en flor en Flushing Meadows Park. Sí, lo soy. Son hermosos. Ha capturado algo muy especial de esta área. De hecho, soy curadora en el Queen's Museum, y me preguntaba si estaría interesada en participar en una exposición que estamos planeando sobre artistas que encontraron su vocación más tarde en la vida. La conversación que siguió llevó a oportunidades que nunca podría haber imaginado. La exposición del Queen's Museum estaba programada para el año siguiente, y querían presentar 5 de mis pinturas. Más importante aún, la curadora me presentó a otros artistas de florecimiento tardío, y descubrí toda una comunidad de personas que se habían reinventado después de los 60 años. Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser, me dijo uno de ellos. A veces solo se necesita una gran crisis de vida para darte el coraje para intentarlo. Mientras caminaba a casa desde la recepción esa noche,
reflexioné sobre cuán ciertas eran esas palabras. Perder mis ahorros de vida ante la adicción al juego de Sara había sido devastador, pero también me había liberado de una vida construida enteramente alrededor de la seguridad financiera y las obligaciones familiares. Al perder todo lo que pensaba que necesitaba para ser feliz, había descubierto lo que realmente me hacía feliz: creatividad, amistad, ayudar a otros, y el simple placer de vivir de acuerdo con mis propios valores en lugar de las expectativas de otras personas. La pieza final de mi transformación llegó a principios de junio. Estaba trabajando en mi apartamento una mañana, pintando una escena del East River de memoria, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Sara. Miré el teléfono durante varios timbres, tratando de decidir si contestar. Parte de mí no estaba lista para esta conversación, pero una parte mayor se dio cuenta de que estaba tan lista como lo estaría alguna vez. Hola, Sara. ¿Mamá? Gracias por contestar. No estaba segura de que lo harías. Su voz sonaba diferente, más suave, más tentativa de lo que recordaba. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito disculparme contigo, una disculpa real, no el tipo de excusas a medias que te he dado antes. Robé tu dinero, mamá. Te mentí repetida y deliberadamente. Me aproveché de tu confianza y tu amor, y usé tus necesidades financieras para manipularte y hacer que me dieras más de lo que podías permitirte perder. Estaba callada, dejándola continuar. Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que te lastimé de maneras que van mucho más allá del dinero. Traicioné tu fe en mí y destruí la relación que habíamos construido durante tantos años. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que entiendo lo que hice, y lo siento. Era la disculpa que había estado esperando, y era más completa y honesta de lo que me había atrevido a esperar. Gracias por decir eso, Sara. Significa mucho escucharte reconocer la realidad de lo que sucedió. Estoy en terapia ahora, además de las reuniones de jugadores anónimos. Estoy aprendiendo sobre cómo la adicción afectó mi pensamiento y mi comportamiento, pero también estoy aprendiendo que la adicción no excusa lo que hice. Tomé decisiones que lastimaron a personas que amo, y tengo que vivir con las consecuencias de esas decisiones. ¿Cómo estás financieramente? Me las arreglo. Gano mucho menos dinero como asistente legal que como abogada, pero estoy viviendo dentro de mis posibilidades y no he apostado en más de un año. Estoy pagando lentamente a algunas de las personas a las que les debo dinero, pero sé que va a tomar mucho tiempo para hacer las cosas bien. ¿Qué hay del fondo universitario de Emma? Sara estuvo callada por un momento. También tomé dinero de eso. Emma me dijo que había hablado contigo al respecto. Estoy trabajando con su padre para contribuir con lo que puedo para reconstruirlo, pero probablemente ella tendrá que sacar préstamos estudiantiles para la universidad. Otra manera en que fallé como madre. Emma es una joven inteligente y fuerte. Encontrará una manera de obtener la educación que desea, con o sin nuestra ayuda. Lo sé. Ella obtiene esa fuerza de ti. Hablamos por unos minutos más, evitando cuidadosamente cualquier discusión sobre apoyo financiero futuro o solicitudes de asistencia. Sara no pidió dinero, y yo no ofrecí ninguno. Pero la conversación se sintió como el comienzo de una posible reconciliación, incluso si tomaría años reconstruir la confianza que había sido destruida. Después de colgar, me senté tranquilamente en mi apartamento, procesando las emociones que la llamada había despertado. Me sentía triste por los años de relación que se habían perdido, orgullosa de Sara por finalmente asumir la responsabilidad de sus acciones, y agradecida por el viaje que me había llevado a este lugar de independencia y respeto propio. Miré alrededor de mi apartamento, absorbiendo las pinturas en las paredes, los muebles cómodos que había elegido para mí, las plantas que estaban prosperando en las ventanas soleadas. Este espacio se sentía como un hogar de una manera que nunca lo había hecho cuando vivía en constante ansiedad financiera.
La seguridad que tenía ahora no se basaba en dinero en el banco, aunque estaba agradecida de tener algo. Se basaba en saber que podía cuidar de mí misma, que tenía valor más allá de lo que podía dar a los demás, y que podía sobrevivir incluso a la traición más devastadora. Esa noche, llamé a Emma para hacerle saber que su madre y yo habíamos hablado. ¿Cómo te sientes al respecto, abuela? Esperanzada, creo. Va a tomar tiempo reconstruir la confianza, pero al menos ahora estamos comenzando desde un lugar de honestidad. Me alegro. Las amo a ambas y quiero que nuestra familia sane. Vamos a estar bien, Emma. Todas nosotras. Puede que no nos parezcamos a la familia que solíamos ser, pero vamos a encontrar una manera de amarnos mutuamente sin que nadie tenga que sacrificar su propio bienestar. Mientras me preparaba para ir a la cama esa noche, me di cuenta de que este había sido el año más feliz de mi vida adulta. No porque no hubieran sucedido cosas malas, habían sucedido. No porque todos mis problemas se hubieran resuelto, no lo habían hecho, sino porque por primera vez estaba viviendo de acuerdo con mis propias prioridades y valores, en lugar de simplemente responder a las necesidades y demandas de otras personas. Había aprendido que el amor no podía ser comprado, que el respeto tenía que ser ganado, y que mi propio bienestar era tan importante como el de cualquier otra persona. Estas lecciones habían llegado a un precio elevado, pero habían valido cada centavo que había perdido. Ahora, mientras me siento aquí compartiendo esta historia con ustedes, quiero que sepan que si alguna parte de mi experiencia suena familiar, no están solos. La explotación financiera por miembros de la familia es desgarradoramente común, especialmente entre adultos mayores que han pasado sus vidas priorizando las necesidades de sus hijos sobre su propia seguridad. Si alguien que amas se ha aprovechado de tu confianza, ha manipulado tus emociones o ha exigido más de lo que puedes permitirte dar, por favor sabe que tienes derecho a protegerte. Establecer límites no es egoísta, es necesario. Guardar algunos recursos para tus propias necesidades no es codicioso, es sabio, y esperar ser tratado con respeto y honestidad no es pedir demasiado, es el mínimo que mereces. La recuperación es posible, incluso cuando la traición viene de las personas más cercanas a ti. Lleva tiempo, requiere coraje, y a menudo requiere construir definiciones completamente nuevas de familia y seguridad. Pero al otro lado de ese difícil viaje, puede haber una vida que sea más rica y más auténtica que cualquier cosa que hayas experimentado antes. ¿Alguna vez has vivido algo similar a lo que he compartido hoy? ¿Has tenido que tomar la dolorosa elección entre permitir a alguien que amas y protegerte a ti mismo? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Si mi viaje ha tocado tu corazón o te ha dado esperanza para tu propia situación, por favor, tómate un momento para dar me gusta a este video y suscribirte a mi canal. Hay muchos de nosotros que hemos caminado por este difícil sendero, y cuanto más compartimos nuestras experiencias, menos solos nos sentimos todos. Gracias por escuchar y por darme el valor para abrirles mi corazón hoy.